¿Alguna vez has estado en un punto donde varias puertas se abren al mismo tiempo y la que eliges determina todo lo que viene después? No es una sensación pequeña. Es algo que se siente en el cuerpo antes de que la mente pueda analizarlo del todo. Un peso específico, una especie de vértigo silencioso, como estar de pie en el centro de un cruce de caminos y sentir que el tiempo no espera. Que hay que elegir. Que no elegir también es una elección. Leo, hay momentos en la vida en que el universo te da más de una opción al mismo tiempo. Y lejos de ser una bendición simple, puede sentirse como una carga. Porque cuando tienes una sola opción, la decisión es clara aunque difícil. Cuando tienes varias, cuando cada camino tiene su propia promesa y su propio riesgo, cuando personas o circunstancias se están presionando desde distintas direcciones, encontrar la claridad puede parecer imposible. Lo que vas a escuchar hoy no te va a decir qué camino elegir. No puede hacer eso porque no conoce los detalles específicos de tu vida. Lo que sí puede hacer es darte las herramientas para que puedas llegar a esa decisión desde tu mayor sabiduría y no desde el pánico de la presión. Para que cuando elijas de verdad, desde quién eres, y no desde el miedo de lo que puede pasar si eliges mal. Si te vas antes del final de este video, te perderás algo esencial, como saber si la presión que sientes viene de afuera o de adentro, y por qué esa diferencia lo cambia todo. Tip 1. ¿Por qué Leo enfrenta momentos de múltiples opciones simultáneas con tanta intensidad? Hay algo en la naturaleza de Leo que atrae las oportunidades. No es solo que trabajes duro, aunque lo haces. Es algo más sutil. Proyectas una energía que las personas y las circunstancias reconocen. La gente confía en ti para cosas importantes. Las oportunidades llegan a quienes tienen la capacidad de aprovecharlas, y tú la tienes. Así que hay periodos en la vida en que todo parece llegar al mismo tiempo, y este puede ser uno de ellos. Pero aquí está lo que nadie te explica sobre tener muchas opciones simultáneas. La abundancia de opciones no simplifica la decisión. A menudo la complica. Cada opción que añades al panorama añade también una capa de análisis, una serie de variables a considerar, una cantidad de y si, que pueden volverse ensordecedores si no se gestionan bien. La paradoja de la elección dice que más opciones no generan más satisfacción. Generan más ansiedad. Para ti, Leo, esto se intensifica por algo específico de tu naturaleza. No eres alguien que decide a la ligera. Cuando te comprometes con algo, te comprometes de verdad. No lo haces a medias. Y esa capacidad de compromiso profundo, que es una de tus mayores fortalezas, también puede convertir cada decisión importante en algo que sientes que tiene un peso enorme. Porque sabes que vas a poner todo en lo que elijas. Y esa certeza hace que elegir mal se sienta como una pérdida muy grande. Hay también un elemento de imagen. No en el sentido superficial, sino en algo más profundo. Tienes una conciencia de cómo te ves frente a los demás, de la coherencia entre lo que dices que eres y lo que haces. Y cuando tienes que elegir entre opciones que envían mensajes diferentes al mundo sobre quién eres y qué valoras, esa conciencia se activa con fuerza. La pregunta que dice de mí esta elección puede volverse tan ruidosa que ahoga otras preguntas más importantes. La intensidad con que Leo vive los cruces de caminos viene también de la magnitud con que imagina las consecuencias. Tienes la capacidad de ver hacia adelante, de proyectar posibilidades, de visualizar diferentes futuros. Esa capacidad es poderosísima cuando se usa para construir. Pero cuando se aplica al análisis de una decisión difícil bajo presión, puede crear una serie de escenarios imaginados, algunos brillantes y algunos aterradores, que hacen que el peso de decidir se multiplique. Lo que te quiero decir hoy es esto: la intensidad que sientes frente a un cruce de caminos no es una señal de que algo está mal. Es una señal de que te importa. De que tomas en serio la dirección de tu vida. De que no eres alguien que deriva sin conciencia de a dónde va. Y aunque esa seriedad puede sentirse como una carga en el momento de decidir, es también lo que garantiza que cualquier camino que elijas, lo recorres de manera completa y significativa. El primer paso para llegar a la claridad que necesitas es entender de dónde viene la presión que sientes. Porque no toda presión es igual, y distinguirla es el inicio de cualquier decisión bien tomada. Tip 2. Cómo Leo puede distinguir la presión externa de la presión interna en un cruce de caminos. Hay dos tipos de presión que se sienten cuando hay múltiples opciones sobre la mesa. La presión que viene de afuera y la presión que viene de adentro.
y aunque en el momento de la decisión ambas pueden sentirse igual de urgentes, son completamente diferentes en naturaleza y en lo que piden de ti. La presión externa viene de las expectativas de otros. Ya el tiempo que tienen los que esperan tu respuesta. De las oportunidades que dicen que se cierran si no decides ya. De las personas que tienen su propia inversión en qué camino elijas y que lo hacen saber, a veces de manera muy directa y a veces de maneras más sutiles. De los contextos sociales que asocian ciertos tipos de elecciones con cierto tipo de personas. La presión interna es diferente. Viene de tus propios valores, de tu sentido de quién eres y hacia dónde quieres ir. De la voz que sabe que importa más aunque no puedas siempre articularlo con palabras. Del miedo a desperdiciar lo que tienes, a no estar a la altura de tu propio potencial, a elegir de manera que más adelante mires atrás con arrepentimiento. La presión interna también puede incluir el miedo a decepcionar, que para ti puede ser especialmente fuerte dado lo mucho que valoras las relaciones y la lealtad. El problema es cuando estas dos presiones se mezclan de tal manera que ya no puedes distinguirlas. Cuando la urgencia del otro se convierte en tu urgencia. Cuando el deseo de alguien más por qué elijas un camino determinado empieza a sonar como tu propia voz interior. Cuando las expectativas externas se internalizan tan completamente que ya no sabes si lo que quieres es realmente lo que quieres o es lo que has aprendido que se supone que debes querer. Hay una manera de hacer esa distinción. Cuando la presión que sientes te empuja a decidir rápido, cuando la urgencia domina el proceso, cuando sientes que si no decides ahora vas a perder algo importante, detente un momento. Respira. Y hazte esta pregunta: si ninguna de las personas involucradas en este asunto supiera que elegí, si la decisión fuera completamente invisible para el mundo exterior, ¿qué elegiría? Esa pregunta quita la presión del ojo ajeno. Quita la capa de la imagen. Y lo que queda después de quitarlas es más auténtico. No siempre es la respuesta completa, porque no somos islas y nuestras decisiones sí afectan a otros. Pero es un punto de partida más honesto que cualquier análisis hecho bajo la presión de la mirada ajena. Hay también una distinción física que vale la pena aprender a reconocer. La presión externa, cuando se siente en el cuerpo, tiende a generar una sensación de contracción, como si algo te apretara desde afuera. La presión interna genuina, la de tus propios valores y deseos más profundos, tiende a sentirse más como una expansión, como algo que se abre aunque de un poco de miedo. La contracción dice tienes que. La expansión dice quiero, aunque me cueste. Las decisiones más auténticas, las que terminan siendo las correctas para tu vida, casi siempre vienen de seguir la expansión aunque asuste, no de ceder a la contracción aunque parezca urgente. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. Lo que Leo necesita saber antes de tomar una decisión importante en un cruce de caminos. Hay preguntas que se hacen antes de decidir y que cambian completamente la calidad de la decisión. No son preguntas sobre las opciones en sí, sobre sus ventajas y desventajas, sobre lo que ofrecen externamente. Son preguntas sobre ti, sobre quién eres ahora, sobre lo que realmente quieres, sobre qué tipo de vida estás construyendo. La primera pregunta que Leo necesita hacerse antes de un cruce de caminos importante es: ¿cuál de estas opciones me acerca más a quien quiero ser, no solo a lo que quiero tener? Esta distinción importa porque a veces lo que quiero tener y quien quiero ser están alineados, y a veces no. La opción que da más externamente puede requerir compromisos internos que no estás dispuesto a hacer. Y la opción que parece más humilde o menos espectacular puede ser la que más te permite crecer hacia la versión de ti mismo que aspiras a ser. La segunda pregunta es: ¿qué estaría eligiendo si no tuviera miedo? No para eliminar el miedo de la ecuación, porque el miedo a veces tiene información válida, sino para ver qué hay cuando lo ponemos a un lado momentáneamente. A veces el análisis que hacemos de las opciones está tan teñido por el miedo que ya no es realmente un análisis. Es una racionalización de la evitación. Y saber cuál sería la elección sin el filtro del miedo te da información que de otra manera no tienes. La tercera pregunta es: ¿qué estoy diciendo que no cuando digo que sí a cada una de estas opciones? Toda elección es también una renuncia.
No en el sentido trágico de la palabra, sino en el sentido práctico. Cuando digo sí a un camino, digo no a los otros en ese momento. Y a veces es más fácil saber que estás eligiendo mirando lo que estás dejando que mirando lo que estás tomando. Porque lo que dejas sin incomodidad es lo que realmente no necesitabas. Lo que dejas con dolor es lo que merece atención. La cuarta pregunta, y esta es especialmente relevante para ti, Leo, es, ¿quién soy yo dentro de cada una de estas opciones? No el rol que desempeño. No la función que cumplo. ¿Quién soy yo, como persona, en cada uno de esos caminos? ¿En cuál de ellos me siento más completamente yo mismo? ¿En cuál puedo expresar más plenamente lo que soy? Esa pregunta, respondida con honestidad, es una de las más orientadoras que existen. Antes de decidir también necesitas descanso. No como evasión, sino como parte del proceso. Las grandes decisiones rara vez se clarifican en el pico de la presión. Se clarifican cuando has tenido la oportunidad de dormir con ellas, de dejarlas reposar, de permitir que tu sistema interno procese lo que tu mente racional todavía está analizando. Si la presión del tiempo te permite hacerlo, duerme una noche, o varias, antes de decidir. Lo que parece imposible de resolver esta noche a veces tiene una claridad sorprendente a la mañana siguiente. Y finalmente, antes de un cruce de caminos importante, habla con alguien que te conozca bien y que no tenga interés personal en qué eliges. No para que decida por ti, para que puedas escucharte hablar de ello. Porque a veces el proceso de articular lo que piensas y sientes en voz alta, frente a alguien que escucha de verdad, revela cosas que el pensamiento solitario no alcanza. Tip 4. Los errores más comunes que Leo comete en los cruces de caminos y cómo evitarlos. Hay patrones que aparecen cuando Leo enfrenta múltiples opciones simultáneas. No como crítica, sino como mapa. Conocer el territorio donde solemos perdernos es la manera más efectiva de no perdernos ahí. El primer error es decidir desde el ego en lugar de desde la sabiduría. El ego quiere la opción que se ve mejor, que impresiona más, que confirma la imagen que quieres proyectar. La sabiduría quiere la opción que sirve mejor tu vida real, tu crecimiento real, tus necesidades reales. A veces coinciden. Y a veces no. Cuando la opción que el ego quiere y la que la sabiduría elige son diferentes, hay una tensión que a veces se resuelve eligiendo lo que brilla más en lugar de lo que nutre más. El segundo error es pedir demasiada opinión externa. Consultar a demasiadas personas sobre una decisión importante tiene un efecto paradójico. En lugar de aclarar, confunde. Cada persona te da su perspectiva desde su propia historia, sus propios valores, sus propios miedos. Y cuando tienes 10 perspectivas diferentes sobre qué deberías hacer, el ruido se vuelve tan alto que ya no puedes escuchar tu propia voz. Consultar a 1 o 2 personas de confianza, sí. Hacer una encuesta amplia, no. El tercer error es la parálisis por análisis. Leo tiene la capacidad de ver múltiples dimensiones de una situación simultáneamente. Esa capacidad es una fortaleza. Pero en el contexto de una decisión bajo presión, puede convertirse en el ciclo interminable de analizar desde todos los ángulos sin llegar nunca a una conclusión. Llega un punto en que más análisis no produce más claridad sino más confusión. Y reconocer ese punto, el momento en que la información que tienes es suficiente para decidir aunque no sea perfecta, es parte de tomar buenas decisiones. El cuarto error es ceder a la urgencia artificial. Alguien te dice que tienes que decidir ahora o la oportunidad desaparece. El tiempo real que tienes para reflexionar y el tiempo que el otro dice que tienes no siempre son el mismo. Hay presiones que son genuinas y hay presiones que son tácticas. Aprender a distinguir entre las dos te salva de decisiones hechas con prisa que luego se lamentan. Si alguien genuinamente necesita tu respuesta rápida y el tiempo es real, bien. Pero si la urgencia es creada para impedir que reflexiones, eso ya es información sobre la calidad de lo que te están ofreciendo. El quinto error es tomar decisiones basadas en lo que fuiste en lugar de en lo que eres ahora. Las decisiones que eran correctas hace 5 o 10 años pueden no ser las correctas hoy. Has cambiado. Lo que valorabas, lo que necesitabas, lo que podías tolerar, todo ha evolucionado. Usar el pasado como mapa del presente tiene valor, sí. Pero sin actualizarlo con quien eres ahora, puede llevarte a seguir construyendo una vida que ya no corresponde a lo que realmente eres.
El sexto error, quizás el más costoso, es no decidir. Porque la indecisión también es una decisión. Cuando tienes opciones sobre la mesa y no eliges, el tiempo y las circunstancias eligen por ti. Y lo que las circunstancias eligen rara vez es lo que tú habrías elegido con reflexión y conciencia. El no decidir puede sentirse como mantener las opciones abiertas, pero en la práctica suele ser cerrarlas de la peor manera posible. Tip 5. Como Leo puede escuchar su intuición cuando hay múltiples voces compitiendo. La intuición tiene fama de ser algo misterioso, algo que o tienes o no tienes, algo que llega como un relámpago o que simplemente no aparece. Pero en la práctica la intuición es algo mucho más cotidiano y mucho más confiable de lo que esa imagen sugiere. Es el conocimiento acumulado de décadas de experiencia que el cuerpo tiene procesado aunque la mente no pueda articularlo todavía. Es el patrón reconocido por debajo del análisis consciente. Es la señal corporal que llega antes de que el pensamiento tenga tiempo de formarse. Para Leo, la intuición es especialmente accesible porque has vivido mucho. Has tomado decisiones. Has visto sus consecuencias. Has aprendido de ellas, aunque no siempre haya sido fácil. Todo ese aprendizaje vive en ti como un conocimiento que no necesita ser articulado para ser útil. Está disponible. Solo necesitas aprender a escucharlo en medio del ruido. El problema de los cruces de caminos con múltiples opciones es que el ruido es alto. Hay muchas voces. La del análisis racional. La de las expectativas ajenas. La del miedo a equivocarse. La del deseo de agradar. La del ego que quiere la opción más brillante. Y en ese ruido, la voz quieta de la intuición puede perderse. Hay maneras de silenciar el ruido lo suficiente para que la intuición pueda ser escuchada. Una de las más efectivas para muchas personas es el movimiento físico, caminar, preferentemente en un espacio abierto, sin pantalla, sin música, sin agenda. El movimiento del cuerpo tiene un efecto de procesamiento que el reposo inmóvil no siempre puede producir. Las ideas que no llegan cuando estás sentado frente a una situación difícil a veces llegan cuando estás caminando sin prisa. Otra manera es la escritura libre, sentarte con papel o con algo para escribir y dejar que la mano escriba sin censurar. No para producir un texto coherente. Para sacar lo que está dentro y verlo desde afuera. Cuando lo que piensas está en tu cabeza, circula. Cuando lo pones en papel, se queda quieto y puedes verlo. Y a veces verlo cambia completamente la perspectiva. Una tercera manera es imaginar que ya tomaste cada decisión. Permítete sentir, durante unos minutos, que ya elegiste la opción A. Que ya está decidido. ¿Cómo se siente en el cuerpo? ¿Hay alivio? ¿Hay contracción? ¿Hay algo que se expande? Luego haz lo mismo con la opción B. Y con cualquier otra que esté sobre la mesa. Las respuestas corporales no son el único factor, pero son información que el análisis racional solo no puede darte. La intuición de Leo habla sobre todo cuando estás tranquilo y cuando estás solo. Los momentos de quietud, los que a veces se sienten incómodos cuando hay una decisión pendiente, son precisamente los más valiosos. Resistir la tentación de llenar esos momentos con actividad o distracciones es parte del trabajo de escucharte a ti mismo. Y cuando la intuición habla, cuando hay una señal clara de que algo se expande o se contrae, de que algo se siente verdadero o forzado, confía en eso. No en exclusiva, no ignorando el análisis racional, pero dándole el peso que merece. Porque tu intuición, construida sobre décadas de vida vivida, es una de tus herramientas más confiables. Tip 6. La diferencia entre elegir con miedo y elegir con visión para Leo. Hay dos motivaciones que pueden estar detrás de cualquier decisión: el miedo y la visión. Y aunque a veces producen el mismo resultado externo, la experiencia de la decisión y sus efectos a largo plazo son completamente diferentes según cuál de las dos motivaciones se esté manejando. Elegir con miedo significa elegir para evitar algo. Para evitar el fracaso, la pérdida, la desaprobación, el riesgo, la vergüenza. Las decisiones tomadas desde el miedo tienen una energía de contracción. Son defensivas. Están orientadas hacia lo que no quieres que pase más que hacia lo que sí quieres que pase. Y aunque pueden evitar algunos peligros, también tienen el efecto de limitarte a un espacio más pequeño de lo que podrías ocupar si eligieras de otra manera. Elegir con visión significa elegir hacia algo.
hacia quién quieres ser, hacia lo que quieres construir, hacia los valores que quieres que guíen tu vida. Las decisiones tomadas desde la visión tienen una energía de expansión. Son generativas. Están orientadas hacia lo que quieres crear más que hacia lo que quieres evitar. Y aunque también tienen sus riesgos, la relación con esos riesgos es diferente. Son el precio del movimiento, no la prueba del peligro. Para Leo, la distinción entre estas dos motivaciones es especialmente importante porque tienes la capacidad de hacer mucho en cualquiera de las dos direcciones. Si eliges con miedo, puedes ser muy eficiente evitando peligros. Pero estarás usando tu energía en evitar en lugar de en crear. Si eliges con visión, usas esa misma energía para construir, y el resultado de tu vida puede ser muy diferente. Hay una manera de saber desde cuál motivación estás operando. Pregúntate, ¿esta elección me expande o me contrae? ¿Me acerca a lo que quiero ser o me aleja de lo que no quiero que pase? Si no existiera el miedo, ¿seguiría eligiendo esto? Las respuestas honestas a estas preguntas revelan mucho. No digo que el miedo nunca deba influir en una decisión. Hay miedos que tienen información válida sobre riesgos reales que merecen consideración. Pero cuando el miedo es el conductor principal, cuando la decisión se toma primariamente para evitar algo, el resultado suele ser una vida más pequeña de la que tu capacidad permite. La visión que tienes de tu vida, la imagen de quién quieres ser y cómo quieres que sea lo que construyes, esa visión merece ser honrada en cada cruce de caminos. No siempre el camino más directo hacia ella. A veces el camino correcto da rodeos. Pero la visión como brújula, como el norte que orienta la elección aunque el camino sea complejo, esa es la diferencia entre una vida elegida y una vida que le pasa a alguien. Elige con visión, Leo. El miedo puede venir en el asiento trasero, pero la visión maneja. Tip 7. Lo que cada opción le dice a Leo sobre lo que realmente valora. Cada opción que consideras en un cruce de caminos te dice algo sobre ti. No solo sobre lo que quieres externamente, sobre lo que realmente valoras, lo que priorizas cuando tienes que elegir, lo que estás dispuesto a sacrificar y lo que no. Hay una manera de leer las opciones en lugar de solo evaluarlas. En lugar de preguntar solo qué me da esta opción, pregúntate también qué dice de mí el hecho de que esta opción me llame. Porque las opciones que nos atraen no son aleatorias. Responden a algo en nosotros, a un deseo, a una necesidad, a un valor, a un miedo. Y entender por qué cada opción te llama es entender algo más sobre quién eres. Si una opción te atrae principalmente porque ofrece seguridad y estabilidad, eso puede decirte que en este momento de tu vida la seguridad es especialmente importante para ti. Lo cual puede ser completamente válido, o puede ser una señal de que el miedo está dominando la elección. Depende del contexto y de tu situación específica. Si una opción te atrae porque ofrece visibilidad, reconocimiento, la posibilidad de que más personas conozcan lo que haces y lo que puedes, eso también es información. Para Leo, el reconocimiento no es un deseo superficial. Es una necesidad genuina que está conectada con tu manera de dar sentido a lo que haces. Pero si la visibilidad es la motivación principal y los valores más profundos quedan en segundo lugar, eso merece reflexión. Si una opción te atrae porque representa algo nuevo, desconocido, un territorio que no has explorado, eso también habla. Habla de una parte de ti que quiere crecer, que quiere expandirse más allá de lo que ya conoces. Esa parte es valiosa. Pero si la novedad es el atractivo principal y la solidez de la opción no ha sido suficientemente evaluada, conviene ser cauteloso. Las opciones que generan más conflicto interno, las que te hacen sentir dividido, son generalmente las más interesantes de analizar. Porque esa división interna suele indicar que hay dos partes de ti que quieren cosas diferentes. Y entender qué es lo que cada parte quiere, qué necesidad está tratando de satisfacer, es mucho más informativo que cualquier análisis de los pros y contras externos. Lo que Leo realmente valora, debajo de todo el ruido del análisis, suele incluir algo parecido a esto: la lealtad, la autenticidad, la capacidad de impactar en las personas que importan, la expresión genuina de su naturaleza creativa, el respeto propio y de los demás, la construcción de algo que dure. Cuando pones esas cosas como filtro para evaluar las opciones, la claridad que llega puede ser sorprendente. Algunas personas solo observan, otras se transforman.
Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 8. Como Leo puede tomar decisiones que honren tanto su fortaleza como sus necesidades reales. Hay una versión de la fortaleza que a veces opera en contra de las necesidades reales. Es la fortaleza que dice puedo con todo. La que dice no necesito nada que no me haya ganado yo solo. La que prioriza la apariencia de autonomía sobre la honestidad sobre lo que realmente necesitas. Para Leo, esta versión de la fortaleza puede ser especialmente seductora. Porque hay en ti una identidad construida alrededor de la capacidad, de la suficiencia, de ser el que sostiene en lugar del que necesita ser sostenido. Y cuando tienes que tomar una decisión importante y una de las opciones implica pedir ayuda, o ser más vulnerable, o reconocer que no tienes todo bajo control, esa identidad puede empujarte en la dirección equivocada. Honrar tanto tu fortaleza como tus necesidades reales significa reconocer que no son opuestos. Que una persona puede ser genuinamente fuerte y también tener necesidades genuinas. Que pedir apoyo no contradice la capacidad. Que reconocer los límites de lo que puedes manejar solo no es debilidad. Es exactamente lo opuesto. Cuando tomas decisiones que solo honran la fortaleza y no las necesidades, eliges opciones que el ego puede sostener pero que el ser completo no puede. Eliges lo que confirma la imagen de quien crees que debes ser, no lo que sirve a quien realmente eres. Y ese tipo de elecciones, aunque se vean bien desde afuera, desde adentro se sienten como un compromiso que eventualmente pasa factura. Tomar decisiones que honren tus necesidades reales requiere un grado de honestidad contigo mismo que puede ser incómodo. Requiere preguntarte no solo puedo con esto, sino es esto lo que realmente quiero. No solo me veo bien eligiendo esto, sino estaré bien viviendo con esta elección. Hay una manera muy concreta de practicar esto. Antes de decidir, hazte una pregunta directa y escucha la respuesta sin juzgarla. ¿Qué necesito verdaderamente en este momento de mi vida? No que debería necesitar. No que es apropiado necesitar. ¿Qué necesitas? Las respuestas a esa pregunta, cuando son honestas, tienen una claridad que puede guiar la decisión mejor que cualquier análisis externo. Cuando la decisión que tomas honra tanto tu fortaleza como tus necesidades reales, tiene una solidez particular. No hay una parte de ti que resiste. Hay una especie de alineación, de coherencia interna, que se siente diferente a cuando decides desde el ego solo. Y esa alineación, cuando la tienes, se traduce en una energía completamente diferente en el camino que eliges. Tip 9. El papel de la lealtad y los compromisos previos en las decisiones difíciles de Leo. Para Leo, la lealtad no es un concepto abstracto. Es un valor que vive de manera concreta en tus relaciones y en tu manera de relacionarte con los compromisos que has hecho. Eres alguien que cuando da su palabra, la sostiene. Que cuando se compromete, lo hace de verdad. Y eso tiene un valor enorme, tanto en la confianza que genera como en la coherencia que da a tu vida. Pero en los cruces de caminos, la lealtad puede complicar las decisiones de maneras que no siempre son útiles. Cuando tienes compromisos previos con personas o situaciones que son relevantes a las opciones que consideras, la lealtad puede actuar como un peso que distorsiona la evaluación. Puede hacer que elijas la opción que honra compromisos pasados incluso cuando esa opción ya no sirve a quien eres ahora. Hay una diferencia importante entre la lealtad que sirve a los valores que tienes y la lealtad que sirve a la imagen que quieres mantener de ti mismo como alguien leal. La primera es genuina y merece ser honrada. La segunda es, en el fondo, una forma de cuidar tu propia narrativa a costa de tus necesidades reales. Los compromisos que hiciste en el pasado los hiciste siendo quien eras entonces. Con la información que tenías entonces. Con las necesidades y valores que tenías entonces. Han pasado años. Has cambiado. Y algunos compromisos que tenían pleno sentido cuando los hiciste pueden no tener el mismo sentido ahora. Reconocer eso no es traición. Es madurez. Hay compromisos que merecen ser revisados y renegociados honestamente con las partes involucradas. No descartados sin consideración, sino revisados con honestidad. Porque un compromiso que se sostiene a costa de un daño creciente a ti mismo no es lealtad. Es sacrificio que nadie pidió y que probablemente nadie quiere cuando se entera de su costo real.
la lealtad más importante que tienes es contigo mismo, con tus valores actuales, con la persona que estás siendo ahora y con la que quieres seguir siendo. Cuando esa lealtad es el punto de partida, las otras lealtades se ordenan de una manera mucho más clara. Tip 10. Lo que Leo descubre después de elegir bien en un cruce de caminos difícil. Hay algo que ocurre después de tomar una decisión difícil de manera honesta y bien fundamentada. Algo que no ocurre de ninguna otra manera. Es una sensación de integridad, de haber sido fiel a quien eres, de haber elegido desde un lugar que puedes sostener con la conciencia tranquila. No es euforia. Es algo más tranquilo y más duradero que la euforia. Después de un cruce de caminos bien navegado, Leo descubre también algo sobre su capacidad de decisión que confirma y amplía. Descubres que puedes tomar decisiones difíciles bajo presión sin perder tu centro. Que puedes tener múltiples opciones y elegir sin quedar paralizado. Que tu intuición, cuando le das el espacio para hablar, es confiable. Que tu sabiduría, construida sobre décadas de experiencia, sabe más de lo que el ruido del momento permitía ver. Lo que viene después del cruce de caminos, el camino que elegiste, tiene algo que los caminos no elegidos no tienen: tu presencia completa. Cuando eliges un camino de manera consciente y comprometida, cuando lo haces tuyo de verdad, lo que construyes en él tiene una calidad diferente a la de quien llegó ahí sin elección clara. Esa presencia, esa inversión genuina, se nota en los resultados. Y hay algo más que vale la pena mencionar. Después de un cruce de caminos bien navegado, los cruces futuros se hacen un poco más fáciles. No porque dejen de ser difíciles, sino porque tienes la experiencia de haberlo hecho antes. Tienes evidencia de que puedes. Y esa evidencia acumulada es uno de los activos más valiosos que puedes construir: el conocimiento de que cuando las cosas son difíciles, cuando hay presión y múltiples opciones e incertidumbre, tú sigues siendo capaz de elegir bien. Hemos recorrido hoy algo que importa profundamente: la manera en que Leo puede estar de pie en un cruce de caminos sin perder la cabeza ni el corazón. La intensidad con que vives las decisiones difíciles no es un defecto. Es una señal de que te importa hacia dónde va tu vida. La capacidad de distinguir la presión externa de la interna te salva de decisiones que son de otros disfrazadas de propias. Las preguntas correctas antes de decidir te llevan a una claridad que el análisis solo no puede producir. Los errores comunes, una vez reconocidos, dejan de ser inevitables. La intuición, cuando le das espacio, tiene sabiduría que el análisis racional no puede alcanzar. Elegir con visión en lugar de con miedo es la diferencia entre una vida que creas y una vida que evitas. Lo que cada opción te dice sobre tus valores es información que merece ser leída. Las decisiones que honran tanto tu fortaleza como tus necesidades reales tienen una solidez que las otras no tienen. Y los compromisos del pasado merecen ser revisados con honestidad en el contexto de quién eres hoy. El cruce de caminos en que estás no es una amenaza. Es una oportunidad de elegir de manera más consciente que nunca. De ser el autor de lo que viene en lugar de solo el personaje de una historia que otros escriben. Tienes la capacidad. Tienes la experiencia. Y tienes lo que importa más de todo, la disposición de tomarlo en serio. Tienes dos opciones después de este video: cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.